¿Cómo están, queridos amigos? Hoy vamos a hacer una videoreacción acerca de un video que estos cuatro caballeros subieron a página, sus perfiles. Estos caballeros son apologistas católicos y son, pues, la verdad, muy prolíficos en redes sociales. Suben videos continuamente, pues, mostrando una cara del catolicismo que no representa necesariamente el diálogo que el Vaticano intenta hacer con los protestantes. Ellos manifiestan en algunas ocasiones un catolicismo muy beligerante, muy contencioso, que más que unir, pues divide. Por un lado tengo aquí a Santiago Alarcón, que es nuevo, por lo cual no le puedo aplicar ese mismo criterio que le aplico a los demás, a Dante Urbina, no sé quién sea este caballero aquí abajo a la izquierda, y José Plasencia. En este video ellos van a hablar acerca de si la reforma protestante fue justificada. Este video para mí, la verdad, no representa, vuelvo a decir, lo que el Vaticano intenta hacer, porque es contrario totalmente al espíritu de unidad que intenta promover el Vaticano, puesto que el documento del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos ya equipara a San Ignacio de Loyola, a San Francisco de Borja, con Lutero, con Calvino, Zwinglio. De hecho, en ese documento, cito textualmente, los grandes reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, como también muchos que permanecieron católicos como Ignacio de Loyola, Francisco de Sales y Carlos Borromeo, intentaron conseguir que la Iglesia Occidental se renovara. Este mismo documento es el que enfatiza que por sus intenciones y propuestas, Lutero fue un testigo del evangelio que puso la palabra de Dios en manos del pueblo. Y eso no lo digo yo como protestante, lo dicen ellos, lo dice el Vaticano. Por lo que si por acá tenemos a cuatro caballeros hablando de Lutero como hereje, como contencioso, como rebelde, pues sus declaraciones no van en el tenor del diálogo moderno, sino de la propaganda contenciosa, pues que justamente nace en las redes sociales. Ahora bien, esta declaración de que Lutero fue testigo del evangelio, pues ha causado mucha polémica, no a nosotros, a ellos, hacia adentro de la Iglesia Católica, y no una, sino muchísimas páginas católicas pues se han dedicado a revertir esa frase, decir que está equivocada, pero pues esa frase no nace a título personal de un apologista, nace justamente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, es decir, un órgano oficial del Vaticano. Entonces, yo no sé si estos caballeros que hablan en contra de Lutero, que hablan en contra de la Reforma y que hablan en contra de todo lo que supone el diálogo ecuménico, sepan, por ejemplo, que la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica Romana encontraron una posición común para articular una interpretación acerca de la doctrina de la justificación por la gracia, la llamada Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. Y no sé si ellos sepan que a esta declaración conjunta se sumaron posteriormente iglesias metodistas, valdenses, reformadas y otras. Entonces no sé si ellos realmente estén, ¿cómo decirlo?, actualizados en cuanto al diálogo, en cuanto a todo lo que se viene gestando desde la década de los 90 en cuanto a católicos y protestantes. Ahora bien, Lutero no es el santo de mi devoción. Creo que yo sería el primero en hacer unas críticas profundas y lacerantes hacia Lutero y hacia todo lo que él pudo haber hecho, pero yo soy protestante, así que en mí no se puede dar ese sesgo de confirmación. Yo no dejaría de ser protestante a pesar de los errores que puedo encontrar en Lutero, pero más allá de eso, creo que a la historia no le puedes aplicar un criterio moral partiendo de tus propios pensamientos, deducciones, especulaciones, etc. Entonces vamos a ver lo que estos caballeros tienen que decirnos y lo vamos a ir analizando el video. Ustedes, ¿qué representa la reforma protestante? ¿Qué es la reforma protestante? Y añado, ¿está justificada la reforma protestante? El movimiento de reforma protestante, como lo conocemos en su producto final, como católicos, no le demos justificación alguna. Bueno, pues es obvio, ¿no? Es más que obvio. Lo primero que hay que decir es que la historia se analiza. O sea, la especulación en torno a los eventos históricos tiene que dejar fuera nuestro sesgo. Y el comentario viene a cuenta, pues porque tenemos una tendencia a juzgar los acontecimientos tomando posiciones, ¿no? Tomando posiciones, elogiando, satanizando hechos, personas y eventos, partiendo, como dije ahorita, de nuestros criterios éticos, intelectuales, culturales o religiosos. Si ustedes se fijan, pues tenemos aquí a cuatro católicos romanos hablando de la reforma protestante. Sin que tú veas el video, pues uno ya sabe que está cargadísimo el sesgo de confirmación y de que lo que van a decir está en contra, obviamente, de la reforma protestante, que va a ser raro que ellos objetivamente puedan encontrar algo bueno. Entonces lo que vamos a ver en realidad, ya de facto entrando así con las primeras palabras de Plasencia, es una autovalidación de sus posturas, es decir, ellos se van a autovalidar con sus comentarios, de lo cual obviamente no hemos esperado objetividad, porque lo que van a hacer es tomar a la reforma protestante, a la figura de Lutero, como objeto de su desagrado en esta articulación que ellos van a hacer uno a uno, ¿no? Entendemos que este movimiento tuvo sus orígenes al interior de la iglesia, porque se estaba buscando una reforma en el aspecto moral. Había corrupción en ciertos círculos de la iglesia y era necesario llevar a cabo ciertos cambios, los cuales de hecho sí se llevan a cabo, pero no a la manera de Martín Lutero y quienes lo siguen.
a la manera de Martín Lutero y quienes lo siguen. Bien decía el historiador Teófanes Egido que cuando los protestantes y los católicos hablan de la reforma protestante o de los eventos surgidos en el siglo XVI, lo hacen de una forma reduccionista, ¿no? Porque la historiografía moderna pues tiene poco haciendo estudios críticos. Ha sido dificilísimo hacer estudios críticos acerca de la figura de Lutero y de los eventos del siglo XVI porque está cargadísimo del sesgo de confirmación y de la propaganda amarillista de satanizar o tener por adalid a Lutero, ¿no? Es bien difícil. Entonces este hombre dice lo que propone Martín Lutero y sus adherentes. Pues no, la reforma protestante no es un bloque monolítico que puedas analizar simplemente partiendo de lo que tú deduces de Lutero, ¿no? Aquí de facto lo que dice el señor Plasencia se me hace muy reduccionista, se omite cómicamente las causas del evento a tratar. Cuando tú estudias o cuando tú intentas hacer historiografía, estudias cómo trabajan los historiadores, te das cuenta de que uno de los patrones a seguir es justamente analizar las causas y sus consecuencias. Si quitas las causas de en medio, pues va a ser mucho más fácil satanizar a Lutero. Y de ahí que se le llame propaganda lo que estos hombres dicen. Es decir, Plasencia plantea que de la nada, o más o menos así tácitamente lo deja ver, que de la nada, un día Lutero se levantó y dijo, hay mucha corrupción aquí en la iglesia, hay que hacer una revolución contra la iglesia, ¿no? Y que la mitad de Europa dijo, sí, vamos a hacer una revolución contra la iglesia. Pero se omite, por ejemplo, el clima apocalíptico, el clima económico, el clima cultural, el clima religioso, que se gestaban justamente en ese momento. De hecho, ya lo dice Teófanes, que les recomiendo a ellos como católicos leer, que en el siglo XIX, cuando surge justamente esta escuela del psicoanálisis, varios psicoanalistas intentaron hacer psicoanálisis de la figura de Lutero, cuando lo que tenían que hacer en realidad es psicoanalizar a su sociedad, porque Lutero es hijo de su sociedad y es hijo de la Iglesia Católica, es decir, no lo puedes descuyentar ni lo puedes analizar en el vacío histórico, tienes que analizarlo justamente en el contexto en su contexto económico, cultural, religioso, etcétera, etcétera. Pero luego lo que yo veo es que como que se minimiza, es decir, sí hubo corrupción en ciertos círculos, pero ya se intentó ayudar a que esa corrupción no prosperara en el Concilio de Trento. Es que tú no puedes hacer un juicio moral de lo que sucedió en la historia. Piensa en esto, si el día de mañana, basado en los miles, cientos de miles de casos de pedofilia y de pederastía que se han descubierto en el clero romano, los padres de familia que han sufrido a causa de eso, de ver que si sus hijos, sus nietos o sus seres queridos han sido abusados sexualmente por el clero romano, pensando en la indignación que ellos sienten, en la impotencia, tomaran las armas y buscaran venganza y que esto creciese como una ola y se llegase a una revolución, ¿cómo debería interpretar aquello la historia? Pues la historia no podría decir, aquello estuvo bien o aquello estuvo mal. No, la historia debería interpretarlo justo así, como un evento de profunda indignación, de profundo malestar, de profunda conmoción, que detonó o catalizó en una lucha armada y que inició a causa de eventos de terrible maldad que llegaron a un clímax y que hicieron que ciertas personas decidieran tomar decisiones que probablemente no irían con nuestra ética, pero que estaban justificadas en el sentido de que había un antecedente, ¿no? Entonces no se puede decir si estaba bien o mal, simplemente lo analizas partiendo de lo que tienes a la mano. Y había un clima político, económico y religioso cultural de profunda corrupción en el siglo XVI hacia adentro de la iglesia que ya venía gestándose y que muchos católicos estaban criticando. Muchos que hoy la iglesia tiene por santos lo criticaron. Entonces no simplemente lo puedes minimizar. Imagina que un católico dice al respecto de lo que acabo de decir, que imagines que dicho evento de la pedofilia y la pederastía, que simplemente digan, pues sí, hubo cientos de miles de niños abusados sexualmente por el clero, pero pues estos curas fueron sancionados, no fueron movidos de sus parroquias. De hecho, se celebraron simposios, concilios y eventos para hablar del asunto hacia adentro de la iglesia. Aquello no cambia en nada. La indignación, la impotencia y el profundo malestar que puede llegar a sentir un padre justificadamente de saber que un cura que representa justamente a una institución que dice arrogarse el derecho de la pureza y de la verdad, pues abuse de sus niños. Es decir, tú no puedes simplemente tomar estos retazos de la historia y luego lanzarte a interpretarlos con tu sesgo de confirmación por delante. Y ojo con esto, que cuando yo hablo de Lutero, yo soy el primero en criticarlo, pero yo digo, cuando analices la historia en todos sus aspectos, no puedes aplicarle ese doble rasero tan terrible, ¿no? De simplemente condenar la reforma y decir, no, pues la iglesia ya hizo lo suyo, ¿no? Ese es uno de los problemas en el proceso de interpretación, la imparcialidad del investigador, porque se afirma de forma consciente o inconsciente que el historiador termina identificando sus puntos de vista con la interpretación del pasado, ¿no? Que además termina influyendo en sus intereses personales, como lo vemos aquí, y los del grupo social con los que forma parte. Entonces, aquí lo que se está haciendo es que son juez y parte en el estudio de la reforma porque son católicos. Sino que se llevarían a cabo a la postre en lo que conocemos como el Concilio de Trento,
En una palabra sería no. No hay justificación para tal porque los cambios que se producen a raíz de lo que Martín Lutero y sus asociados emprenden ya no solo fue una reforma en el sentido moral y justificable, sino se trató ya de un movimiento que puso en peligro mucho de lo que es esencial para la fe de la Iglesia Católica. Uy, pobrecitos, ¿no? Pobrecita la Iglesia Católica porque le puso en peligro a Lutero. Otra vez, no puedes tomar a Lutero y aislarlo por tus pistolas del contexto cultural, económico, espiritual e intelectual, como si Lutero dijo, bueno, ya se hizo la revolución, ahora vamos a hacer esto. No, se tiene que entender como un movimiento que duró, vaya, todavía se puede decir que estamos en albores, si se puede decir finales, gracias al diálogo ecuménico que se está propiciando, de la Reforma Protestante. Es decir, tú no puedes decir que Lutero un día se levantó con todas estas ideas de todo lo que iba a hacer. Esto se fue dando paulatinamente dado el contexto en el que él se desenvolvía. Entonces no puedes aislarlo, no puedes criticarlo en ese aislamiento, y por ello justamente la historiografía de ambos lados se ha lanzado los estudios críticos que sí son objetivos de los eventos del siglo XVI, tratando primeramente que nada pues de quitar la propaganda de ambos lados, que aquí se nota que está cargadísimo de propaganda y de sesgo de confirmación, para poder entender y ver con más claridad. De hecho, creo que ha dado buenos frutos esta historiografía, porque ahora mismo hay una reivindicación de esta persona que tú aborreces de parte del Vaticano, que tiene a Lutero por testigo del Evangelio. Así que aunque a ustedes les duela, pues el Vaticano dice que Lutero es testigo del Evangelio, y si yo quisiera creerle a alguien, pues le creería a ellos, no a ustedes, ¿no? Entonces hay que decir que no van en el tenor de la discusión moderna. Lo que sucedió con Lutero ya está reivindicado y el mismo Vaticano lo reivindicó, pero sigamos escuchando. Para la iglesia que Cristo ha fundado. Me refiero a dogmas tan esenciales como tradición apostólica, como el oficio petrino, es decir, el Papa, por mencionar algunas de las doctrinas, ¿no? Y también vimos la incursión de ciertos principios que representan el corazón de este movimiento de reforma protestante. Me refiero a doctrinas como la sola escritura, la sola fide, es decir, que son salvos solamente por la fe. Estas doctrinas que, en palabras del historiador y teólogo anglicano Alistair McGrath, fueron una novedad en la historia de la iglesia, un novum, le llama él, un novum teológico, estas doctrinas que representan el corazón del protestantismo. A ver, según él, la fe de la iglesia suena entredicho porque Lutero y los que le seguían, dice el señor Plasencia, pues pusieron en duda la investidura del obispo de Roma y innovaron metiendo doctrinas nuevas. A ver, ¿qué entiende el señor Plasencia por reforma? Reforma protestante pretendía justamente reformar, ¿no? De ahí de que obviamente no ibas a tener una iglesia católica igual de la que estaba saliendo. Tenía que ser una iglesia que innovase, que añadiese, que quitase, y el resultado de ello pues se sigue gestando en nuestro quehacer teológico como protestante. Entonces lo que ellos digan en última instancia a nosotros como tal pues no nos interesa, ¿no? Porque nosotros somos protestantes, hijos de la reforma que hicieron los magisteriales y sus principales protagonistas. Entonces obviamente pues que nosotros no estamos de acuerdo con este título que se arroga y esta función que se arroga el obispo de Roma de querer mandar sobre todos los cristianos del mundo, ¿no? De hecho, creo que fue uno de los propiciadores del cisma también que se dio con Oriente. Si le preguntas a ellos, tampoco están de acuerdo. Entonces, no es como que, pobrecita la iglesia católica, cómo ha sufrido, todos la quieren destruir. No, la realidad es que estas luchas y estos encontronazos se gestan desde dentro de la misma iglesia, con sus propios líderes, con sus propios sacerdotes, con sus propios obispos. Ahora mismo se gesta una división intelectual, espiritual y religiosa hacia dentro de la iglesia con los llamados lefebristas, con los llamados sedevacantistas. De hecho, yo no estaría sorprendido de que algunos de ustedes tengan a Francisco por un antipapa, por un hereje, por un liberal, por algunas declaraciones y movimientos que ha hecho hacia dentro de la iglesia, porque justamente estos movimientos se gestan dentro de su propia iglesia, no los gestamos nosotros. Nosotros ya una vez que salimos no nos interesa lo que ustedes hagan, ¿no? Pero estoy muy seguro que estos movimientos que se gestan hacia adentro de su propia iglesia tienen más en común con Lutero de lo que ustedes piensan. Por ejemplo, cuando los sedevacantistas dicen que los papas después del Concilio Vaticano son los anticristos, pues eso va mucho en tenor con lo que decía Lutero, que también consideró que León X era un anticristo y que la figura del papa era un anticristo. Entonces, si se fijan, ustedes tienen más en común con Lutero que nosotros, ¿no? Nosotros, hijos del evangelicalismo moderno, nos hemos distanciado tanto
de la iglesia histórica protestante, que muchas veces ni siquiera los evangélicos modernos saben quién es Lutero. Entonces, cuando ustedes critican a Lutero, en realidad están criticando a un hijo suyo, un hijo con el que tienen mucho en común, pero que irónicamente la iglesia católica ha reivindicado como testigo del evangelio, ¿no? Todo esto a la luz de que no estamos juzgando a los individuos que hoy día son protestantes. Aquí no está en tela de juicio su sinceridad, su honestidad, pero lo que sí estamos poniendo en tela de juicio es lo que emprende Martín Lutero en el siglo XVI. Sí, yo quería ir en esa línea. Sobre el asunto de la reforma protestante, quiero decir lo siguiente. Martín Lutero podría haber sido un gran santo, podría haberlo sido. Y quiero enfocar esta cuestión de la Se me hace un tanto irónico, ¿no? O sea, eso es una cuestión de perspectiva, señor Dante Urbina, ¿no? Creo que una vez más está cargadísimo el sesgo de confirmación. Para el grueso del protestantismo, Lutero fue más que un santo. Lutero fue un adalid, Lutero fue enviado por Dios. Pero dejando de lado la validación emocional que puede cargarme a mí, como le puede cargar a usted, la santidad no es una cuestión que esté a criterio de los hombres, sino de Dios mismo, como dice la palabra, ¿no? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que si laicar se avergüenza a uno de sus hijos, pues Dios no. Así que la santificación no es algo que esté a criterio del santoral católico o de usted mismo. El que definirá en última instancia si Lutero fue un santo o no fue un santo, pues es Dios mismo. Así que otra vez, este sesgo de confirmación cargadísimo, ¿no? En las declaraciones, pues no está en tenor o no está en el contexto del diálogo moderno que la Iglesia Católica pretende a raíz del ecumenismo, ¿no? Pero más allá de eso, pregúntele a un católico si sabe qué hubiese pasado con Lutero si Roma lo hubiese arrestado. ¿Usted cree que lo hubiese agarrado a besos? No, obviamente no, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Lutero no hubiese gozado de algunos salvoconductos? Pues lo hubiesen matado, ¿no? Así que qué conveniente decir Lutero hubiese sido un gran santo, ¿no? Y no decir Lutero lo hubiesen matado si lo hubiesen agarrado, como mataron a muchos otros, como mataron a Hus, como mataron a Savonarola y como mataban a todos aquellos que disentían. Entonces se me hace sumamente corriente decir Lutero pudo haber sido un gran santo y lo que se omita cómicamente el no decir a Lutero lo pudieron haber matado por disentir de la iglesia y del poder que ya tenía. Reforma protestante, leyendo las mismísimas palabras de Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Él escribe lo siguiente, abro sí: San Bernardo se queja de que todo el mundo corría a Roma, los ambiciosos, los avaros, los simoníacos, los sacrílegos, los amancebados, los incestuosos y otra chusma semejante, para alcanzar de la autoridad apostólica dignidades eclesiásticas o conservarlas, y que el engaño, el robo y la violencia reinaban por todas partes. Luego, hablando del Papa, dice, y cita palabras de San Bernardo: ¿qué es esto que de los despojos de las iglesias compras aduladores que te dicen todo va bien? Fin de cita. Este no es un escritor católico, es Juan Calvino, que está reportando que un santo canonizado. ¿Y qué era Juan Calvino? Juan Calvino era un escritor hinduista, Juan Calvino era un escritor budista. Otra vez, arrogarse el título de católico solamente para los que son católicos romanos es un tremendo disparate. La catolicidad es una, y la catolicidad es una justamente por la obra del Espíritu Santo. Pero volvemos a hablar de dos paradigmas distintos, ¿no? Usted habla desde el paradigma católico romano, yo hablo desde la catolicidad universal, pero como ustedes se arrogan el título de católicos universales, pues ustedes creen ser la única iglesia, pues ahí está el problema principal, ¿no? Entonces, no hay nada que decir respecto a que Calvino también salió de sus filas, es decir, Calvino no es católico. Sí, Calvino salió de sus filas y lo único que había en ese momento era la iglesia católica. Lutero salió de sus filas, Zwinglio salió de sus filas, no salieron del budismo, del hinduismo, no salieron del protestantismo, pues sería anacrónico, no existía el protestantismo. Pero sigamos con el señor Urbina. De la iglesia católica hizo durísimas críticas contra múltiples abusos que se estaban dando. Y esto no en el siglo XVI, era algo que venía desde antes, y ya santos como por ejemplo San Bernardo de Claraval y otros alzaron su voz. Y a San Bernardo de Claraval no les comulgaron, más bien ha sido canonizado. Entonces, el hecho de denunciar la corrupción que eventualmente pueda suceder en ciertos miembros de la jerarquía en determinados momentos de la historia, no es de por sí la esencia de lo que constituye la reforma. No se preocupe, señor Dante Urbina, que a Lutero, si bien lo excomulgaron, hoy lo reivindican y le llaman testigo del Evangelio. Así que ese testigo del Evangelio puede ser comparado con San Bernardo de Claraval. Y todos felices, ¿no? Pero lo interesante aquí es que básicamente lo que este tío nos intenta decir es que mientras existan voces disidentes a la corrupción moral hacia dentro de la iglesia, pues todo está bien, ¿no? Puesto que esto significaría que la iglesia está haciendo lo correcto. Yo les recuerdo que actualmente hay muchísimas voces disidentes que están en contra de la pedofilia, de la pederastía y del abuso sexual de menores en la iglesia católica. Luego, pues, ¿qué seguiría, no? Seguiría canonizarlos y preguntar
preguntar si funcionaría la canonización de estos individuos al problema real. La respuesta es que no. Ahí lo tienes. El que existan individuos que reclamen, debatan o se quejen de las corrupciones no significa que en algún punto las corrupciones van a desaparecer. Si dichas corruptelas no se solucionan por el medio blando, siempre va a existir el medio duro. Se solucionará en algún momento por el lenguaje de las armas, como ha sido siempre en toda la dialéctica de la historia. Nuevamente, solo se analiza convenientemente la parte blanda de la historia y se nos empuja a creer que esta parte blanda de la historia es la única opción siempre que ha existido a través de toda la dialéctica de estos movimientos que se gestan en todos los países, sean religiosos o no sean religiosos. La diferencia entre Lutero y Bernardo de Claraval o San Francisco de Asís es básicamente que Lutero es el catalizador de un evento que lo sobrepasa y que lo arrastra más allá de las propias intenciones que quizá él tenía primarias, ¿no? Porque en sus escritos él jamás habla de una revolución contra la Iglesia Católica, sino que se van gestando paulatinamente en la evolución que el personaje va teniendo. Entonces decir San Bernardo de Claraval es un individuo que criticó a la Iglesia y la Iglesia lo hizo santo, un eufemismo, ¿no? Lutero también debería ser santo, por lo tanto la Iglesia al reivindicarlo y decir que es testigo del Evangelio le está haciendo un gran juicio a la persona de Lutero. Pero sigamos escuchando al señor Dante Urbino. Porque si no, bajo esa lógica, la reforma tendría como punto central a alguien como San Bernardo de Claraval, o también se habría dado el caso que San Bernardo de Claraval haya sido excomulgado, pero ninguna de las dos cosas se dio. ¿Y qué pasa con el caso de Martín Lutero? ¿Cuál es la diferencia entre Martín Lutero y San Bernardo de Claraval, hablando sobre reforma? Leamos las mismísimas palabras de Martín Lutero, quien dice lo siguiente. Deme un segundito, acá lo tengo. En la carta a León X del 6 de septiembre de 1520 escribe Lutero: yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías. Entonces, si Lutero se hubiera centrado en, desde una coherencia de vida, santidad y siendo firme en la doctrina, hubiera combatido los abusos, hubiera combatido las desviaciones que en la práctica se daban por parte de ciertos miembros de la jerarquía, podría haber sido un gran santo, así como San Bernardo de Claraval. Pero San Bernardo de Claraval no rompió con la doctrina. En la psicología cognitiva conductual, los psicólogos analizan la raíz de los problemas. Y una vez que tratas con la raíz de los problemas, es mucho más fácil poder dirigir la conducta a una salvación. Si no tratas con la raíz de los problemas y la tratas solamente de forma superficial, la raíz del problema va a estar siempre ahí, por lo tanto va a seguir surgiendo. Creo que Martín Lutero se dio cuenta de que el problema era doctrinal más que moral y que una vez que trataras con el problema doctrinal, probablemente el problema moral se solucionaría. Pero acá es muy conveniente, ¿no? No toques el papado, no toques la misa, no toques ciertas creencias, métete con lo que quieras. De hecho, la evidencia de que nada se solucionaba, usted la acaba de decir, es que Bernardo de Claraval, San Francisco de Asís y muchos otros hacían ciertas críticas a la iglesia, pero nada se solucionaba. ¿Por qué? Porque el problema principal, la raíz del problema no se tocaba. Creo que al Martín Lutero tocar el problema principal, que era la figura del papado y esa arrogancia que se desarrolla en torno a esa figura y otras cosas como el magisterio y otras cosas como, en fin, ciertas cosas que no tiene sentido tocarlas aquí, se hizo verdaderamente la revolución porque tocó justamente fibras sensibles. Ahora bien, ¿por qué, a pesar de todo lo que San Bernardo de Claraval, que usted lo cita con tanto énfasis, hizo, no se solucionó la corruptela de la iglesia hasta que viene Martín Lutero y a través de un golpeteo profundo los fuerza a ir en el Concilio de Trento a hacer cambios profundos? ¿Por qué? Porque solamente así se iba a hacer. Si Martín Lutero no hubiera surgido en la escena, la Iglesia Católica no se hubiese movido y probablemente estaríamos en los albores de una crisis más terrible de la Iglesia. Ahora mismo tienen crisis que tienen que resolver, pero ya no nos compete a nosotros, ¿no? San Bernardo de Claraval, ¿qué diría? Lo contrario de lo que dijo Lutero. San Bernardo de Claraval hubiera dicho: yo soy un reformador de costumbres, no de doctrina. No hubiera venido a romper con la doctrina. En cambio, Lutero está diciendo explícitamente: yo no vengo a reformar costumbres. O sea, para el Lutero la cuestión moral no es la central, sino el tema de doctrina. Y al romper con lo que es doctrina, pues rompe con lo que es el marco de lo que viene siendo la cristiandad. Y en ese contexto, entonces, rompiendo, ya no se realiza realmente una reforma, sino una revolución o una ruptura. Pobrecitos. Dante, te hago una pregunta con todo algo que mencionás Lutero dice, bueno, yo no vengo a... Creo que lo mencionaste de esta manera, ¿no? Lutero diciendo, yo no vengo a reformar la moral o algo por el estilo, sino la doctrina, ¿no? ¿Puede ser que el problema moral que hubo en ese tiempo se deba o haya sido entendido de que se debía a errores doctrinales y por eso necesariamente tuvieron que combatir? Hombre, es que a Santiago todavía le alumbra la luz del protestantismo en ese sentido, ¿no? Piense en este sentido de perpetuación que existe en el ser humano, la necesidad de tener relaciones sexuales porque forma parte del sentido de perpetuación.
priva a un hombre de relaciones sexuales por determinado tiempo, un hombre que necesita justamente su desahogo sexual, y vas a encontrar un hombre con problemas psicosexuales, ¿no? Entonces, un problema doctrinal, por ejemplo, sería la cuestión del celibato. Si tú reformas la doctrina del celibato, probablemente muchos de los casos de pederastía y de pedofilia se solucionen. ¿Por qué? Porque lo que tienes probablemente en la iglesia es un grave problema psicosexual de hombres que no están llamados a vivir en celibato y que se corrompen psicosexualmente a causa de que los fuerzan por un dogma que no tiene sentido a vivir en celibato cuando no han sido llamados a ello. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que si reformas la doctrina, se reforman las costumbres, por lo cual Santiago le acaba de dar un hit al amigo Dante Urbina, y yo creo que ni se cuenta se dio, no lo pensó. Los errores doctrinales para que luego el hombre pudiese comportarse de diferente manera. ¿Se entiende la pregunta que quiero Vamos, hacer? Santi. Sí, claro. Sí, Pues claro, mira, ya lo tienes. hoy en día, por poner una analogía, varios dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, yo le pegaba a mi mujer, yo la engañaba, etcétera. Pero ahora que soy protestante, ya vivo una nueva vida, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna parte intrínseca de la doctrina católica que te diga que debes engañar a tu mujer? No hay una parte intrínseca ni hay algo que nos diga que la doctrina católica puede engañar a la mujer. Lo que usted omite, graciosamente, y que creo que se olvida, es que un gran porcentaje de católicos viven su fe de forma nominal. Es decir, no son católicos comprometidos como tal, sino son católicos que probablemente van un día a misa y todo el fin de semana, toda la vida la viven de forma totalmente paganizada. Entonces, aquí hay que entender que cuando un católico se convierte, lo que está diciendo es que sale de esa corrupción que asocia con el catolicismo, y que cuando llegan al protestantismo se les esfuerza o se les exige que cambien sus hábitos morales, y entonces ellos lo entienden como realmente cuando era católico, ese catolicismo nominal, vivía de una forma desenfrenada, y ahora que soy cristiano, pues vivo justamente de una forma correcta. Lo que tendrían que hacer es enseñarle a sus feligreses que el catolicismo nominal pues es un catolicismo muy ligero, es un catolicismo que no produce frutos, y que la mayoría de la gente en México vive así, y que probablemente en todos los países que se llaman católicos. ¿Criarla o engañarla? No. Entonces, extrapolando esa analogía, había determinados miembros de la jerarquía, sacerdotes, obispos, etcétera, que ciertamente cayeron en abusos de simonía, nepotismo. No digo que todos, no digo necesariamente ni siquiera que la mayoría, pero empecemos por el Papa. O sea, no tienes que hacer énfasis en obispos, cardenales. Empecemos por el Papa, ¿no? De hecho, en una de las encíclicas, en una de las tesis de Lutero, le dice: si usted tiene el poder, señor Papa, si usted tiene el poder en su mano para sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no las saca por amor, no? De hecho, es una pregunta que es un gancho al hígado. ¿Y por qué quiere sacarlas por dinero? Eso es simonía, ¿no? Tratar de cambiar los bienes espirituales por dinero. Así que el problema está en la cabeza. No tienes que ir hacia abajo, no tienes que ir a ciertos sacerdotes minimizando el acto. El acto principal, el que era el principal promotor de la corrupción hacia dentro de la iglesia era el Papa. El Papa era el principal corrupto. O al menos sí había una porción relevante de pues inmoralidad, de falta a Cristo. No obstante, no hay nada intrínseco en la doctrina católica que necesariamente pida hacer ese tipo de cosas. Tampoco hay en la doctrina católica la idea de que se adora imágenes, y el 12 de diciembre aquí en México 25 millones de personas van de rodillas a adorar una imagen de la Virgen de Guadalupe, porque hay un gran mar insondable entre la doctrina y la práctica de lo que los católicos creen y que los católicos hacen, ¿no? De hecho, tenemos resoluciones de concilios, tanto previos a Lutero como posteriores a Lutero, en este tipo de me aburrió. Quiero escuchar lo que tiene que decir el otro que no ha dicho nada. ¿Dónde está? Por gente, a esas personas. Sí, cualquier tipo de ideas que puedan tener preconcebidas, y evaluar la verdad por lo que es. Y sobre todo, escúcheme bien, a mirar la consistencia del caso, evaluar esa consistencia y tomar una decisión. Porque como decía Dante, pues una cosa es cuando tenemos ignorancia invencible, pero después de que nosotros escuchamos los argumentos, ya no podemos argumentar esa ignorancia invencible. Tenemos que tomar una decisión. Y yo los invito a todos a que lleguen, a que vengan. Va a ser interesante, ¿no? Porque en el libro del Mormón, cuando tú abres el libro del Mormón, parte de enfrente o en la parte de atrás, no recuerdo, dice que antes justamente de tomar una decisión, ores, y que si sientes algún calor en el pecho y que después de sentir eso, analices el libro del Mormón, te vas a convencer de que la iglesia del Mormón es real, ¿no? Aquí lo que se está apelando, y al final del debate, pues es a la emoción, ¿no? Analicen el caso de la iglesia, miren esto, aquello. Al final de cuentas, lo que tenemos aquí, vuelvo a repetir, como dije al inicio, es propaganda. Creo que yo he sido muy crítico en Lutero y lo sigo siendo. La figura de Lutero para mí representa muchos
muchos problemas, pero eso lo hago a título personal. Yo a título personal digo que la figura de Lutero representa para el protestantismo en general muchos problemas, pero somos una iglesia que sigue reformando y por lo tanto podemos superar a la figura de Lutero y seguir hacia adelante con miras a esclarecer muchas de las cosas en las cuales probablemente nos vemos atorados. Pero no creo para nada, pero convencidísimo que la solución sea hacerse católico romano. El catolicismo romano para mí tiene problemas gravísimos, muy fuertes en su evolución teológica, en su evolución doctrinal, problemas del clero políticos, económicos, terribles, los gravísimos casos, solamente pensar de los cientos de miles de casos de corrupción, de pederastía, de pedofilia que hay hacia dentro del clero, me causa náuseas. Entonces, creo que es más que suficiente para decir, si no soy protestante, no sería jamás católico romano. Prefiero vivir mi fe, mi experiencia religiosa en mi casa, con mi familia, pero esa nunca sería una opción para ir a Roma. De hecho, si en algún día el Señor me reclamase por no ir a Roma, le diría, es que tus sacerdotes violaban a los niños, a los que tú llamaste, según esto, a los que tu papa ungió, pues esos violaban a los niños y nunca se hizo nada, ¿no? Entonces espero yo que un día se levante otro Lutero y les haga otra revolución a causa de todos los niños que lloran con traumas, que viven con problemas psicológicos, muchos que se han suicidado a causa del gran mal que le han hecho a la población. Eso es todo, queridos amigos. Esperen más video reacciones. Hasta luego.